¿Por qué en una misma zona del océano han desaparecido barcos, aviones y cientos de personas sin dejar rastro? No hablamos de una sola época, no hablamos de un solo país. Algunos casos ocurrieron cuando la navegación era primitiva, otros cuando ya existían radio, radar y tecnología moderna. Y aún así, el resultado fue el mismo: desaparición total. Sin restos, sin cuerpos, sin explicación definitiva. ¿Qué pasa realmente en el Triángulo de las Bermudas? El Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico ubicada entre 3 puntos: Florida, las Islas Bermudas y Puerto Rico. No es una zona prohibida, no es un área restringida. Miles de barcos y miles de aviones la cruzan cada año sin ningún problema. Pero a lo largo de la historia, demasiadas desapariciones ocurrieron ahí como para ignorarlas. No es que todo el que entra desaparezca, es que algunos entran y nunca salen. No existe un número exacto. Algunos investigadores hablan de decenas de casos confirmados. Otros hablan de más de 100 desapariciones entre barcos y aviones. El océano es enorme. Tormentas hay en todas partes. Corrientes peligrosas también. Entonces, ¿por qué tantas desapariciones se concentran aquí? ¿Por qué pilotos experimentados reportaron estar perdidos en el mismo punto? ¿Por qué barcos enteros desaparecieron sin enviar ayuda? Para entenderlo, hay que revisar los casos más famosos y más inquietantes. Diciembre de 1945. 5 aviones militares despegan desde Florida. Es una misión de entrenamiento, nada especial. El clima es perfecto. El mar está tranquilo. Los pilotos tienen experiencia. Algunos combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Minutos después del despegue, el líder del escuadrón dice algo extraño por radio. La brújula no funciona. Poco después, otros pilotos reportan lo mismo. Los instrumentos comienzan a fallar. El escuadrón se desorienta. Desde la base intentan guiarlos, pero las respuestas son confusas. El líder dice que el océano no se ve normal, que el cielo tiene un color extraño, que ya no saben en qué dirección están volando. La última transmisión registrada dice: parece que estamos entrando en aguas blancas. Estamos completamente perdidos. Después de eso, silencio absoluto. Los 5 aviones desaparecen. Nunca se encontraron restos. Nunca se recuperaron cuerpos. Horas después, un avión de rescate sale a buscarlos. También desaparece. Ese día, 27 personas se perdieron para siempre. Algunos dijeron que el líder del escuadrón se confundió de ruta. Otros afirmaron que los aviones se quedaron sin combustible. Pero incluso si eso fuera cierto, queda una pregunta. ¿Por qué nunca se encontró ni un solo fragmento? 5 aviones militares no desaparecen como si nunca hubieran existido. Año 1918. El USS Cyclops es un enorme barco militar de la Marina de Estados Unidos. Transporta carga, transporta tripulación. A bordo viajan 309 personas. El barco zarpa y nunca llega a su destino. No envía señales de auxilio, no reporta fallas, no pide ayuda. El clima era normal. Nunca se encontraron restos. Nunca se encontró el barco. Fue la mayor desaparición de personal naval en la historia del país fuera de combate. Hasta hoy, no existe una explicación oficial. En 1948, un avión comercial DC-3 volaba desde Puerto Rico hacia Miami. Era un vuelo normal. El clima era estable. No había tormentas en la ruta. A bordo viajaban 29 personas. Durante el trayecto, el piloto se comunicó con la torre de control y reportó algo extraño. Dijo que su avión estaba perdiendo señal. No reportó fuego. No reportó fallas mecánicas graves. No pidió auxilio. Simplemente dijo que algo no estaba funcionando correctamente. 30 segundos después, el avión desapareció del radar. 30 segundos. No hubo llamada de emergencia. No hubo señal de impacto. No hubo restos flotando. Se organizó una búsqueda masiva por aire y mar. No se encontró nada. Ni el avión, ni fragmentos, ni cuerpos. El vuelo desapareció como si hubiera sido borrado del cielo. A finales del siglo XIX, el barco SS Ellen Austin navegaba cerca del Triángulo de las Bermudas cuando encontró algo inquietante. Un barco a la deriva. Estaba en buen estado. No presentaba daños visibles. Las velas estaban intactas. No había nadie a bordo. El capitán decidió remolcarlo,
y envió una pequeña tripulación para navegarlo junto a su barco. Durante varios días, ambas embarcaciones avanzaron juntas, hasta que una noche, una tormenta los separó brevemente. Cuando el SS Ellen Austin logró volver a ver al otro barco, la tripulación que había enviado había desaparecido. Por segunda vez. El barco seguía intacto, pero completamente vacío. Nunca se volvió a saber qué ocurrió con esas personas. En 1967, un yate llamado Witchcraft zarpó desde Miami para un paseo nocturno corto. Era un barco moderno, equipado con radio, equipado con sistemas de seguridad. A bordo iban 2 personas. Poco después de zarpar, el capitán llamó por radio. Dijo que había golpeado algo, pero aclaró algo importante. El barco no se estaba hundiendo. No había peligro inmediato. Pidió asistencia preventiva. La Guardia Costera respondió y localizó su posición exacta. Estaban a solo unos kilómetros de la costa. Minutos después, cuando la ayuda llegó al lugar, el yate había desaparecido. No había restos. No había manchas de combustible. No había señales de choque. Nada. El Witchcraft nunca fue encontrado. Después de revisar tantos casos, la pregunta es inevitable. ¿Por qué aquí? ¿Por qué siempre lo mismo? ¿Y por qué en muchos casos no queda absolutamente nada? Aquí comienzan las teorías. Una de las explicaciones más repetidas dice que el Triángulo de las Bermudas tiene corrientes oceánicas extremadamente rápidas. Corrientes capaces de arrastrar restos a cientos de kilómetros en pocas horas. Otra explicación apunta al clima. El Triángulo es una zona donde pueden formarse tormentas de manera repentina, cambios bruscos, nubes que aparecen en minutos, vientos que se intensifican sin aviso. Esto podría explicar algunos accidentes. Pero hay un detalle inquietante. Muchos de los casos más famosos ocurrieron con clima perfecto, cielo despejado, mar en calma, visibilidad total. Entonces, ¿qué provocó la desaparición? Muchos pilotos que cruzaron la zona reportaron lo mismo. Brújulas que no apuntaban al norte, instrumentos que daban lecturas contradictorias, sensación de desorientación absoluta. Algunos creen que en esta región existen anomalías magnéticas, zonas donde el campo magnético se comporta de forma extraña. Esto podría explicar por qué pilotos experimentados terminaron completamente perdidos. Pero de nuevo, no explica la desaparición total sin restos. Esta teoría suena científica y aterradora al mismo tiempo. Bajo el fondo marino podrían existir enormes bolsas de gas metano. Si se liberan de golpe, podrían reducir la flotabilidad del agua y hacer que un barco se hunda en segundos, sin tiempo para pedir ayuda. Esto podría explicar algunos barcos perdidos, pero no explica los aviones, ni explica por qué algunos barcos fueron encontrados vacíos. Aquí entramos en el terreno más polémico. Algunos creen que en las profundidades habitan criaturas gigantes, pulpos colosales, seres desconocidos, animales que nunca hemos documentado. No hay pruebas directas de que estas criaturas ataquen barcos, pero hay un dato inquietante. Más del 80% del océano sigue sin explorarse. Sabemos más del espacio que de las profundidades marinas. Una teoría muy popular relaciona el Triángulo de las Bermudas con la legendaria Atlántida. Según esta idea, los restos de una civilización avanzada podrían estar bajo el océano. Tecnología desconocida. Fuentes de energía antiguas. Campos que interfieren con instrumentos modernos. No hay pruebas sólidas, pero tampoco se ha demostrado que sea imposible. Algunos pilotos afirmaron que el tiempo parecía comportarse de forma extraña. Relojes desfasados, trayectos que duraban menos o más de lo esperado. Esto llevó a teorías sobre distorsiones espaciotemporales. Zonas donde el tiempo no fluye de forma normal. No hay evidencia científica clara, pero tampoco una explicación definitiva para esos reportes. Después de revisar los casos, las cifras, los reportes oficiales y las teorías más repetidas, queda algo muy claro. No existe una explicación única que lo explique todo. Cada teoría responde solo a una parte del problema. Las corrientes explican por qué no hay restos. El clima explica algunos accidentes aislados. Las fallas magnéticas explican la desorientación de pilotos. Pero ninguna teoría explica todo al mismo tiempo. Porque en muchos casos ocurrió esto. Primero fallaron los instrumentos, luego se perdió la comunicación. Después, no quedó absolutamente nada. Ni restos, ni cuerpos, ni señales finales claras.
Eso es lo que hace al Triángulo de las Bermudas tan diferente a cualquier otra zona peligrosa del planeta. En otros lugares del mundo hay naufragios, hay accidentes aéreos, hay tragedias, pero siempre queda algo. Aquí, en muchos casos, no quedó nada. Y eso abre una posibilidad inquietante. Tal vez el problema no sea una sola causa, sino una combinación. Tal vez no es solo el clima, ni solo el océano, ni solo el error humano. Tal vez es un lugar donde varios factores extremos se superponen. Un punto donde el mar, la atmósfera y el magnetismo no se comportan como en el resto del planeta. O tal vez la explicación aún no existe. Porque incluso hoy, con satélites, radares, GPS y tecnología avanzada, hay reportes que siguen sin encajar. Y cuando algo no encaja durante décadas, no se puede descartar tan fácilmente. Eso es lo que hace que el Triángulo de las Bermudas siga siendo un misterio real. No porque todo sea paranormal, sino porque no todo ha sido explicado. Hoy miles de barcos y aviones cruzan el Triángulo de las Bermudas sin ningún problema. La mayoría nunca nota nada extraño, pero las desapariciones ocurrieron. Las personas eran reales y los casos están documentados. Eso es lo que incomoda. Porque no estamos hablando de leyendas antiguas ni de historias inventadas. Estamos hablando de vuelos registrados, de barcos con nombre y fecha, de tripulaciones completas que nunca regresaron a casa. Con el tiempo, muchos prefirieron llamar a todo esto un mito exagerado. Y es cierto, algunos casos fueron mal contados, otros fueron exagerados por los medios. Pero exagerar algo no lo convierte automáticamente en falso. El misterio del Triángulo de las Bermudas no está en que todos desaparezcan, está en que algunos lo hicieron y nunca se encontró una respuesta definitiva. Hoy, si un avión moderno desapareciera en esa misma zona, ¿realmente sabríamos qué ocurrió? ¿O simplemente aceptaríamos una explicación rápida y seguiríamos adelante? Tal vez el Triángulo de las Bermudas no sea un lugar maldito. Tal vez no haya monstruos, ni portales, ni criaturas gigantes. O tal vez simplemente hay cosas que todavía no entendemos del todo. Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta, el Triángulo de las Bermudas seguirá siendo uno de los mayores enigmas sin resolver de nuestro planeta. Si te interesa explorar misterios reales, casos documentados y preguntas que aún no tienen respuesta, suscríbete a Agente Infinito. La investigación continúa.